Bien, la semana pasada estuvimos comentando algunas propiedades que tiene esta nueva operación. Esta operación, recuerden ustedes, sirve para obtener un nuevo vector, una nueva cantidad vectorial a partir de otras dos. Y revisamos entre sus propiedades una muy importante, la cual nos dice que el producto vectorial no es conmutativo. Así que, en resumidas cuentas, aquí el orden de los factores sí va a alterar el producto o el resultado, en todo caso. Así que mucho cuidado. Siempre hay que tener presente si se va a hacer el producto vectorial A cruz B o si se realizará el producto vectorial B cruz A. La diferencia al intercambiar el orden de los factores, pues va a ser la dirección de ese resultado. Vamos a encontrar vectores que van a diferir 180 grados en su dirección. Bueno, eso es por un lado. Por otra parte, también vimos que el módulo de esa cantidad vectorial se puede determinar a través de esta operación. Vamos a ver más adelante un ejemplo acerca de este caso para que quede claro esta cantidad. Bueno, y finalmente concluimos la clase pasada un hecho bastante importante. Resulta que el producto vectorial sí nos da como resultado un vector. Cuando ustedes multiplican dos vectores A y B, o P y Q, o D y B, van a obtener un nuevo vector. Pero ese vector, ¿qué característica tiene? Recordemos que ese nuevo vector siempre va a ser ortogonal a los dos vectores que ocupamos para construirlo. Esa va a ser la característica de esta cantidad vectorial. Siempre va a ser ortogonal al plano que contiene a los vectores que ocupamos para poder obtener este nuevo vector. ¿Todos recuerdan a qué nos referimos con ortogonal? Profe, que es perpendicular. Que forma un ángulo Exactamente, recto. exactamente, que son perpendiculares o que forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto entre las direcciones de los vectores. Esa es la idea de ortogonalidad. Bien. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Vamos a regresarnos a la propiedad 6, porque ahí hay algo bastante importante por indicar. Vean que aquí nos está diciendo que el módulo de un vector que se obtiene de la multiplicación vectorial de otros dos, vean, aquí el vector C se obtuvo de multiplicar vectorialmente A y B. Bueno, su módulo es igual al producto del módulo del vector A con el módulo del vector B por el seno del ángulo que hay entre ellos. La clase pasada recuerdo que comentamos que no se confundieran entre este ángulo θ y los cosenos directores o el ángulo que se encuentra mediante el arco tangente. Aquí se está especificando el ángulo θ que aquí aparece en la ecuación es el ángulo que se forma entre los vectores A y B. Nuevamente, ¿recuerdan cómo determinar ese ángulo? ¿Cómo se calcula ese ángulo que se forma entre una pareja de vectores? Es con una fórmula de cosenos, profe, pero no me acuerdo cómo está estructurada. Pues pueden revisar sus notas. Ahí, ¿qué anotaron? ¿Cómo se determina ese ángulo en particular? ¿Cómo determinamos ese ángulo? ¿Se encuentra a través de un arco coseno? Sí, pero ¿de qué? ¿De qué cantidades se tienen que operar ahí?
del producto punto entre los dos Ajá, vectores sí. sobre, sobre su magnitud, su So- módulo. sobre el producto de sus módulos, es correcto. Ahí está. Esa es la forma en que nosotros podemos determinar ese ángulo, mediante el producto escalar o producto punto. Bueno, aquí vamos a ver algo importante. Entonces, para que eso no lo olviden, ténganlo muy en cuenta. Así es como se determina ese ángulo. Bueno, vean lo que está sucediendo. Cuando tenemos una pareja de vectores A y B en un plano, imaginen que estamos en el plano XY, en el suelo, digamos, es la superficie esta en color amarillo que dibujé. Y ahí tenemos a estos dos vectores, vector A y vector B. Entonces, hay un ángulo que se puede formar entre ellos, cuando ambos parten del mismo punto, que es este punto en color blanco. Bueno, ese ángulo teta que ahí está indicado en la figura, aquí voy a indicar, nos lo acaban de decir cómo se calcula. Es igual al arco coseno ¿de quién? De A punto B entre el producto de los módulos de A y B, de los vectores A y B. ¿De acuerdo? Es ese ángulo. Así se determina. Ojo aquí, una vez más, no confundirlo con el que se calcula como el arco tangente. Porque esta ecuación que estoy aquí escribiendo, recuerden, es para el ángulo que se forma entre un vector y el eje X positivo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ese también recuérdenlo como el ángulo, como el que nos da la dirección de un vector y sirve para encontrar la forma polar. Hasta ahí es, digamos, el contexto de ese ángulo. Entonces ya lo voy a quitar. Solamente para recordar que no hay que confundirlos con ese ángulo. Bueno, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Que cuando dos vectores se multiplican vectorialmente, se hace el producto cruz, dijimos, vamos a obtener un nuevo vector. Ese vector va a tener esta característica, vean. Este vector en color rojo va a ser ortogonal a B, va a haber 90 grados entre sus direcciones y va a ser perpendicular también a A. ¿Sí, sí logran ver aquí en la figura cómo está esto construyéndose? Vamos a llamar a este vector vector F. Este vector F se está obteniendo como el producto de A cruz B. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora quiero que imaginen la siguiente situación. Cuando estos dos vectores A y B, que están en el plano, ahí en amarillo, apuntan ambos a la misma dirección, digamos ambos hacia la derecha, ambos hacia la izquierda, ambos hacia el norte, ambos hacia el sur, ¿cuál es el ángulo que hay entre ellos dos? ¿Cuánto valdría el ángulo teta cuando A y B apuntan en la misma dirección?
¿Cuánto valdrá ese ángulo? ¿90 grados? Cuando A y B apuntan en la misma dirección. No, 45. perdón. A ver, imaginen que los vectores A y B están apuntando ambos hacia la derecha. ¿Cuánto vale el ángulo que hay entre ellos dos? 0. Correcto, 0, 0 grados. La imagen es esta. El vector A y aquí en azul el vector B. Lo voy a dibujar ahí. Ahí está el vector B. Ahí, a ver, déjenme sacar una zona libre. Aquí abajo. Es esta situación. Vean, el vector A es este, el que está en color verde, ¿no? Ahí está. El vector B es el que voy a dibujar a continuación. Listo. El ángulo que hay entre ellos dos es este que llamamos el ángulo teta. Ahí está. ¿De acuerdo? Vean. Es como si estuviéramos viendo la figura que les mostré aquí, pero desde arriba. Así se vería. Vamos a valer el ángulo. Vean. Cuando los dos vectores apuntan en la misma dirección, ¿cuánto vale el ángulo que hay entre ellos? Sí que está de acuerdo que es 0, como nos comentaron. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si ya quedó claro esta parte, cuando el ángulo es 0 y es porque los dos vectores están apuntando exactamente en la misma dirección, así, vean, así los dos. ¿Cuánto vale el seno de ese ángulo? O sea, buscamos el cero, diga, el seno de cero ángulo, De 0 grados. de 0 grados. Pues es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Todos seguros? Sí, lo pueden verificar en su calculadora. Y en efecto, el seno del ángulo 0 grados es 0. Entonces viene la fórmula que tenemos arriba. Cuando los vectores tienen la misma dirección, de este lado tenemos un 0. ¿Qué quiere decir? Que estaríamos obteniendo un vector cuyo módulo es 0. ¿Y cuál es el vector que tiene esa propiedad? ¿Cuál es el vector que tiene la propiedad de tener módulo 0? Nulo. ¿Quién es ese vector que tiene siempre módulo 0? No es el nulo, profe. ¿Cómo, perdón? Es que se escucha un poco cortado. El nulo. Ok, ¿cuáles son las componentes de ese vector?
es módulo es 0 y su dirección también vale 0. ¿Cuál es la expresión rectangular? Es decir, componentes de ese vector nulo que mencionaron. Por Sus componentes es la ortogonal. dirección, ¿no? A ver, componentes, no es lo mismo que dirección. Ojo ahí. Ay, Pues serían 0 en I y 0 en J, ¿no? O Y si 0 estamos en X y en Y. en lo primero, pero si fuesen 3 dimensiones, Eh, 0i, 0I, 0J y 0K. exactamente. Ese sería el vector que que estaríamos obteniendo. Ese es lo que nos está diciendo aquí. Vean, cuando los vectores tienen la misma dirección, su producto vectorial nos da como resultado un vector cuyo módulo es 0. ¿Y quién es el único vector que cumple esa característica? El vector 0. 0 en I, 0J y 0K. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál otra situación podríamos encontrar? Vean, ahora vamos a hacer que el ángulo que hay entre los vectores A y B empiece a aumentar hasta que tengamos esta situación. En esta situación, a ver si queda bien, ¿cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores? De 180. Muy bien, 180 grados. ¿Y el seno de un ángulo de 180 grados cuánto es? 0 igual. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es el vector que estaremos obteniendo al multiplicarlos vectorialmente? El vector 0. Exacto, vector 0 una vez más. Esto que acabamos de comentar, así con esta ecuación, vean que está de acuerdo con la propiedad 1. Cuando los vectores A y B tienen direcciones paralelas, entonces su producto vectorial es el vector 0. Vean que estamos verificando de una forma bastante geométrica, bastante visual, esto que les había comentado como la propiedad 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Cuando estos dos vectores A y B están de forma paralela, ¿esto qué quiere decir? Que su dirección o bien forma un ángulo de 180 grados o el ángulo es 0 grados, en ambos casos, vamos a obtener como resultado de esa multiplicación vectorial al vector 0. No queda de otra forma, no queda de otra manera. ¿Sí vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok, ahora, otra pregunta. ¿Para qué valor, para qué ángulo que hay entre estos dos vectores A y B, es decir, para qué valor del ángulo θ, este módulo del vector alcanzará el máximo valor posible? ¿Cómo tendremos que orientar esos vectores A y B para que su producto vectorial tenga el máximo módulo posible? Ya vimos que cuando son 0 o 180 grados, el módulo es 0. Así que pues esos valores están descartadísimos. Entonces, ¿qué ángulo deberán formar la dirección del vector A y el vector B para que como resultado tengamos que el módulo de su producto vectorial sea el máximo posible? De 0 grados. ¿No acabamos de decir algo respecto a ese caso?
Acabamos de mencionar que cuando el ángulo entre ellos es de 0 grados, el módulo del vector obtenido mediante el producto cruz es 0. De 90. ¿Por qué de 90? Mm, ¿Por qué no 45? ¿Por qué no 135? ¿Por qué 90? ¿Por qué si colocáramos los vectores A y B de forma ortogonal entre sí, estaremos obteniendo el máximo valor en el módulo del vector que se obtiene mediante su producto vectorial? Bien, en lo que piensan con la respuesta, voy a mostrarles la siguiente animación. Bien, como nos comentan en el chat, seno de 90 grados es 1. Ahí está la razón. Vean que, o recuerden que el módulo de este producto vectorial es proporcional al seno del ángulo teta. Entonces, cuando el seno de la función seno alcanza el máximo valor, cuando el ángulo es de 90 grados. Con cualquier otro valor, el seno de ese ángulo es distinto del valor máximo, distinto de 1. Bueno, quiero entonces que vean lo que está sucediendo. Vean aquí. Tenemos una pareja de vectores, el color verde y color rojo, cuyo producto vectorial es el que se muestra ahí en color azul. Espero que se alcance a distinguir. Vean. Noten que cuando el vector en color rojo lo voy acercando al vector verde, la flecha de color azul va perdiendo longitud, es decir, su módulo se va haciendo pequeño. Vean. Pero ¿qué pasa cuando lo voy acercando al ángulo a 90 grados? Crece tanto que ya ni siquiera cabe en la pantalla. Pero si vuelvo a reducir el ángulo que hay entre ellos dos, este vector acorta su magnitud. ¿Queda claro entonces el efecto que tiene el ángulo entre los vectores que utilicemos? sí. Eso es muy importante. Conceptualmente es muy importante. Si ustedes recuerdan esta característica, en algún ejercicio puede que pues, se ahorren bastante tiempo en hacer algún cálculo. Bien. Entonces, eso es lo importante que hay que comentar sobre esta operación. Nos va a dar como resultado un vector que es ortogonal al plano de los primeros dos. Y además, el módulo de este vector nuevo va a estar influenciado
por el ángulo que estén formando nuestros vectores que estamos multiplicando, los vectores A y B. Cuando estos dos vectores A y B son ortogonales entre sí, el vector F, como aquí lo estamos nombrando, este vector rojo que es ortogonal a ambos, va a tener el máximo módulo. Mientras que si el ángulo difiere de 90 grados, el módulo de ese vector nuevo, pues no va a ser el máximo posible. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok. Bien, entonces, bueno, nada más para terminar, déjenme mostrar otra vez. Creo que aquí está. Aquí se ve bastante claro. Vean. El ángulo es de, estamos usando la pantalla, es de 77 grados en este momento. Cuando voy acercando a 90, vean que la flecha de color rojo crece bastante. Pero si reduzco el ángulo, perdón, aquí, ahí está. Si reduzco el ángulo, ese vector cambia disminuye su módulo. Si incremento más, pues lo mismo. Vean que también reduce su módulo. El máximo valor, el máximo módulo se va a alcanzar justo a los 90 grados. Bien. Bueno, eso es lo que sucede con este vector que estamos aquí comentando. Bueno, vamos a ver una interpretación sobre esta misma cantidad, sobre este vector. Bueno, quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Imaginemos una pareja de vectores. Aquí voy a nombrarlos como V y U. Para, bueno, variar un poco las letras, ¿no? No estarlos llamando siempre A y B. Bueno, estos dos vectores vamos a construirlos de manera que tengan un punto en común. Cuando hacemos eso, entonces, resulta que nosotros podemos, recuerden ustedes, utilizar el método del paralelogramo para construir una pareja de líneas rectas que sean paralelas a cada vector. Por ejemplo, en esta imagen tenemos al vector V, que está en color amarillo, y aquí arriba hay una línea punteada del mismo color. Esta línea punteada es paralela a ese vector V. El vector U, por su parte, se encuentra de color verde. Podemos construir una recta entonces que sea paralela y que sea la que está aquí, mostrada del lado derecho de esta figura. Si unimos todos los puntos, vamos a decirlo así, vean lo que estaríamos obteniendo. Un paralelogramo. Un paralelogramo que queda encerrado entre los vectores y estas líneas punteadas auxiliares. Y como sabemos, puesto que estos vectores parten del mismo punto, se está formando un ángulo entre ellos dos. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta que podemos intentar responder es, ¿cuál es el área de este paralelogramo? ¿Cómo determinar el área de esa figura geométrica? Y bueno, en general, ¿cuál es la fórmula para cualquier paralelogramo? Por ejemplo, un rectángulo. Base por altura. Base por altura. Muy bien, ahí está. Esa es la ecuación. Base por altura. Y esa ecuación es válida tanto para encontrar el área de un rectángulo como de cualquier paralelogramo, de un, por ejemplo, de un romboide. Bueno, vamos ahora a imaginarnos que esta figura está, porque está lamentablemente en 3 dimensiones, aunque tal vez no lo parezca a simple vista, no está en el plano, es lo que quiero decir. No está en el plano XY como pueden notar. Pero vamos a
suponer que pues, nos movemos, cambiamos nuestra perspectiva y nos colocamos de manera que lo podamos ver desde arriba. Así. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí abajo en color amarillo tenemos el vector V. Aquí en este lado tendremos al vector U. Pero recordemos, vamos a calcular el área de esta figura geométrica. Por lo tanto, necesitamos trabajar con escalares, no con vectores. Entonces, notemos que el lado que funge el papel de base en esta figura geométrica es igual al módulo del vector V. ¿Sí es claro para todos esta afirmación? Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, ahí está. Tenemos que la longitud de la base mide el módulo, es igual al módulo del vector V, el que está en amarillo. Y vamos a llamarlo B mayúsculo, B simplemente como base, ¿no? Que siempre es la letra que utilizamos en las fórmulas estas del rectángulo, ¿no? Base por altura, B por H. Bueno. Por otro lado, este lado de color verde o este otro, porque son paralelos, tiene la longitud igual al módulo del vector U. ¿De acuerdo? Y para simplificar, vamos a llamarlo L. L minúscula. ¿Hasta aquí vamos bien? Y el ángulo que hay entre estos dos vectores, aquí está, es el ángulo teta. Es el mismo que está aquí, mostrado en la figura. Bueno, con esta información podemos determinar el área. Nótese que lo que conocemos son este lado, que es igual al módulo del vector B, y este otro, que es igual al módulo del vector U. ¿Podemos aplicar la fórmula que mencionaron para conocer el área de esa figura geométrica? No, porque haría falta saber el valor del área, ¿no? Digo, de la altura. Exacto. Nos falta, como tal, la altura de esta figura geométrica. No tenemos esa información. O sea, directamente de lo que tenemos aquí en la figura de la izquierda, no conocemos esa distancia h, pero podremos determinarla. ¿Cómo podremos hacer para determinar ese valor de h? A ver, vean lo siguiente. Esta distancia h la podemos medir también en esta línea punteada de color azul, que está dentro del romboide este. Y nótese que esta figura es un triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos analizar ese triángulo rectángulo de manera que podamos conocer el valor de h? A ver, no conocemos h. Eso está claro. Pero podemos determinarlo. ¿Cómo podemos utilizar la información que está en ese triángulo rectángulo para conocer esa distancia h?
Podríamos utilizar el teorema de Pitágoras y despejar a H. Ok, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa Que en este es caso, ¿quién igual sería? a la hipotenusa en este caso sería la magnitud del vector U. Perfecto, ajá, ok, pero bien. La hipotenusa, después, ¿qué más? Al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Ok, ¿quién sería aquí el cateto opuesto? H, Muy bien. ¿Y el cateto adyacente? la magnitud del vector V. Sí. A ver, vean la figura, la que está sombreada de color verde. Este es el triángulo rectángulo sobre el cual estamos trabajando. Su cateto adyacente al ángulo mide el módulo del vector V. Es solamente una fracción del módulo, una cierta parte. Exactamente, es una cierta parte. ¿Cuánto? No sabemos con certeza, pero no es todo el valor del módulo del vector V. Así que, pues, pareciera que el teorema de Pitágoras nos iba a ayudar, pero pues vemos que no, porque nos falta esa información. No sabemos cuánto mide esta distancia. ¿De qué otra manera? Podemos determinar entonces el valor de h, donde no involucremos al cateto adyacente. Bueno, así como se trata de altura, podríamos decir que sería la componente en Y del vector U, si pudiéramos ponerlo en un plano, XY. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? Pero sigue la misma pregunta. ¿Cuánto vale esa componente? O sea, ¿cómo la podemos? ¿Qué datos tenemos? A ver, hagamos un recordatorio. ¿Qué datos sí conocemos en este problema? No numéricamente, claro. Aquí no estamos manejando datos numéricos. El ángulo, Sí, la, la magnitud del vector V y la magnitud del vector U. exacto. Son los datos que tenemos. Entonces, hay que ingeniárnosla para dejar a h, esa altura h, en términos de la longitud del vector u y del ángulo θ que ahí se está formando. Entonces sería el módulo por el seno del ángulo, el módulo del vector U por el seno del ángulo. Ok, muy bien. Exactamente. Recordemos, ¿cuánto vale el seno del ángulo θ? Eso es de razones trigonométricas. H entre L o bien H entre el módulo del vector U. Y si despejan esa expresión, si despejan de esa ecuación al valor de H, pues obtienen lo que nos acaban de comentar. De aquí se obtiene que H es igual
a L o a al módulo de U, como gusten utilizarlo, porque al final son iguales, son la misma cosa. Eso es igual, H es igual a, voy a ponerlo aquí, ahí está, a L por el seno del ángulo teta. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, Y ahí está, trigonometría básica esto. No nos tenemos que complicar mucho la vida. Ahí está. H es igual a L, esta longitud, que es la hipotenusa en este triángulo rectángulo, por el valor del seno del ángulo teta. Pues ya está, ya tenemos todos los valores para encontrar el área de esta figura. ¿A qué es igual esa área? Aquí está, vean ustedes. El área de la figura geométrica, este romboide, este paralelogramo, es igual a base por altura, como bien lo dijeron. Pero ahora, ¿cuánto vale esa altura? Ah, pues L veces el seno del ángulo teta. Y si esto que está aquí lo escribimos en términos de notación vectorial, vean lo que queda. En lugar de la B en color rojo, pues vamos a escribir módulo de V. Y en lugar de la L, módulo de U, por el seno del ángulo teta. ¿Hasta aquí vamos bien? sí. ¿Y esto a qué es igual? ¿Eso a quién nos recuerda? ¿O a quién debería recordarnos? A ver, ¿de qué estaremos hablando ahí? Módulo de un primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Al producto cruz de las magnitudes de los vectores. No el producto cruz de las magnitudes, porque las magnitudes son escalares, no se pueden multiplicar vectorialmente, sino al producto vectorial de los vectores U y V. No al producto de las magnitudes, sino a esto. Comparen esta ecuación con la de la propiedad 6 que tenemos aquí arriba. Vean. Módulo de un primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Eso es igual al módulo de su producto vectorial. Esa es la interpretación geométrica que tiene el producto vectorial. Resulta que el módulo de ese vector que podemos construir nosotros va a ser igual al área del paralelogramo que los vectores A y B o U y V, como es en este caso, van a estar produciendo. ¿Es clara esta idea? Aquí lo que estamos mostrando. Sí. Por esa razón, en este esquema se dibuja ese paralelogramo. Vean. Aquí está el paralelogramo que tiene como lados, como base y como otro de sus lados, a los dos vectores. Entonces, el módulo de este vector en color azul, ese que se está ahí viendo en 3 dimensiones, es exactamente igual al área de este paralelogramo. Por esa razón, si el área de ese paralelogramo aumenta, el módulo del vector, que está ahí en color azul, también aumenta. Si el área del paralelogramo disminuye, el módulo del vector también lo va a hacer. Déjenme aquí buscar la forma de mostrarles eso. Ahí está. Voy a disminuir el área de ese paralelogramo. Y vean como el módulo del vector también disminuye.
Esa es la interpretación geométrica del producto vectorial. Representa esta área aquí mostrada. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre ese resultado? Muy bien. ¿Dónde hay preguntas entonces? ¿Dónde hay dudas todavía? Todo bien, profe. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio para poner a prueba la propiedad 6, que justamente es la que de alguna manera estamos comentando. Bueno. Vamos a determinar, o mejor dicho, ustedes van a determinar el módulo del vector que construyeron la clase pasada mediante el producto vectorial. No recuerdo qué nombre se le asignó, pero es uno que iba como menos 20i, menos 24j o algo así. No recuerdo muy bien. Pero ese vector se obtuvo multiplicando al vector d con el vector b. ¿De acuerdo? Así que calculen por favor el módulo de ese vector. Y en unos, no les va a tomar mucho tiempo, unos 2 minutos comentamos su valor para seguir avanzando. Entonces, repito una vez más, para el vector que construyeron la clase pasada como el producto vectorial del vector B, que está aquí en color verde, y el vector D, que está aquí en color amarillo, obtengan por favor su módulo.
Bien, ¿cuánto vale el módulo de ese vector que se obtuvo de ese producto vectorial? Profesor, tengo una duda. ¿Cuál es la duda? En el producto vectorial el orden de los factores se altera el producto, ¿verdad? ¿Qué opinan los compañeros al respecto de esta pregunta? Sí, ¿no? Lo afecta. Ahí está la respuesta. En el producto vectorial, como se mencionó al inicio de la clase, se afecta el resultado. Ok. Si surge alguna otra duda, se puede consultar los videos de las clases pasadas o el video de esta sesión. Bien, ¿cuál es el módulo de ese vector que ya habían calculado ustedes anteriormente? A mí me salió que es 40.01. Ok, muy bien. El módulo de ese vector es efectivamente raíz, perdón, 40.01. Ahí está el módulo. En el caso de ustedes, recuerden que habían obtenido un vector que tenía todas las componentes con signo negativo, pero al momento de tomar el cuadrado, pues ya, ese signo se elimina, ya no nos afecta en nada, y todo esto que está dentro de la raíz, pues es todo positivo, ¿no? Tres términos que se van a sumar. Bien, listo. Esa es la forma convencional que ustedes conocen, ¿no? Para calcular el módulo de un vector. Es decir, si yo les pidiera determinar el módulo de cualquier vector, ya lo conocen, ¿no? Tomar al cuadrado cada componente, sumarlas todas y extraer después raíz cuadrada. Lo que vamos a hacer a continuación es implementar la propiedad 6. La propiedad 6, ¿qué nos dice? Si ese vector del cual queremos conocer el módulo se ha obtenido mediante el producto vectorial de otros dos, entonces su módulo se puede determinar mediante este producto. El módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Entonces vamos a implementar esta ecuación, este resultado. Para ello, ¿qué datos necesitamos conocer? El módulo de cada uno. El Exactamente, módulo de D y el módulo de D. exactamente, módulo de D y módulo de B. Entonces, calculen esos módulos. Calculen el módulo del vector D y el módulo del vector B. Necesitamos este módulo y este otro módulo. Bueno, el módulo de D es raíz de 41 Muy bien, y el de B es raíz de 61. perfecto. Ahí está entonces. Están los módulos de estos dos vectores. ¿Qué más necesitamos para implementar la propiedad 6? A ver, echemos un vistazo. Aquí está. ¿Qué más necesitamos?
El ángulo. El ángulo que hay entre el vector D y el vector B. Muy bien. ¿Y cómo determinamos ese ángulo que está aquí? Arcoseno del producto punto de A. El vector no. En este caso sería el vector B con el vector D. D. Ajá, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Entre qué se divide ese producto escalar? Entre el producto, Entre las de su ah, magnitud. exacto, entre el producto de las magnitudes o módulos de esos dos vectores, es decir, esta ecuación que está aquí. Entonces, aquí estoy señalando el ángulo que hay entre el vector D y B es igual a arcocoseno de lo que acaban de comentar. El producto escalar de D con B entre el producto de esos módulos. ¿Cuánto vale el módulo, perdón, el producto escalar de D con B? De hecho, ya lo habían calculado previamente en algún otro ejercicio. Pero si no lo tienen, pueden calcularlo rápidamente. Aquí están los vectores D y B. Es 30, ¿no? Exactamente, es 30. Entonces, bueno, ya sea que lo calculen nuevamente o que vayan a las notas de clases pasadas, no importa. Pero aquí podemos ver que, en efecto, el producto de estos dos, el producto escalar de estos dos vectores es 30. Entonces, ahora sí hay que hacer ese cálculo. Arcocoseno de la división entre 30 y el producto de raíz de 41 con raíz de 61, como está aquí, para encontrar ese ángulo. Está lloviendo. Me sale 53.3. 53.3, ok. 13. 13, ok. 53.13 grados, perfecto. Bien, entonces ya tenemos toda la información. Ya tenemos los módulos, tenemos el ángulo que hay entre ellos, pues ahora podemos implementar la propiedad 6. Entonces, el módulo de ese vector que obtuvieron se puede determinar de esa manera. Llámenle como ustedes gusten, pero el módulo de ese producto vectorial es igual al módulo del vector D por el módulo del vector B por el seno de 53.13 grados. Hagan la operación, por favor, y comenten cuánto es lo que obtienen como resultado.
El resultado es 40. A mí el resultado me salió 256.17. Me salió a 40.007. A mí me salió 39.9. Entonces, aquí, salvo los detalles del módulo, perdón, de los decimales, perdón, que pueden ustedes estar tomando o truncando, porque bueno, eso al final del día pues mete ruido. Pueden notar que ambos valores son muy parecidos, ¿de acuerdo? Así que bueno, salvo ese aspecto, vean que el módulo del vector t o n, o como quieran llamarlo, se puede calcular por estas dos formas. Por el método estándar que ustedes emplearon para el primer cálculo, o por este otro. Así que bueno, la propiedad 6 parece funcionar bastante bien. Una vez más, recuerden, esto que vimos aquí como la propiedad 6, este ejemplo, es válido únicamente cuando el vector del cual queremos conocer el módulo se obtuvo mediante el producto vectorial. Es la única restricción que tenemos que tener aquí en cuenta. Porque si no tenemos asegurado que ese vector del cual queremos conocer el módulo se obtuvo de esa manera, entonces tenemos que seguir utilizando la forma convencional, la que pues conocemos para calcular módulos de vectores, ¿de acuerdo? Así que no vayan a quererse con la finta de que, bueno, entonces voy a siempre ahora, a partir de ahora, calcular los módulos de los vectores de esta forma, ¿no? Según la propiedad 6. No. Esa propiedad 6 es única y exclusivamente válida para el producto vectorial, nada más. ¿Sí quedó claro? Entonces, signo de alerta con esta propiedad. Bueno, para terminar, vamos a ver este ejercicio en el archivo PDF que les estoy compartiendo en pantalla. Bueno, en este ejercicio versa
sobre determinar un vector unitario que es perpendicular al plano que forman dos vectores. La instrucción dice lo siguiente: determinar cuál es el vector unitario que es perpendicular al plano formado por los vectores, y aquí nos dan una pareja de vectores. El vector A igual a 3i menos 2j más 5k, y el vector B, que es igual a 4i más 4j menos 3k. ¿Cómo podrían encontrar lo que aquí les está pidiendo el enunciado del problema? ¿Cómo pueden determinar el vector unitario que es perpendicular al plano que está formado por estos dos vectores, A y B? A ver, ¿cómo determinan ese vector? Con todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿cómo pueden Obtenemos el utilizar? producto vectorial de los dos vectores y luego Ajá. obtenemos su vector unitario. A ver, vamos a ver dos partes entonces. ¿Hacemos el producto vectorial de A con B? Sí. Ok, ¿por qué? ¿Cómo, perdón? Sí, ¿por qué proceder de esa manera? Porque están en el mismo plano. Ajá, ¿y qué más? Quiero que ahonden en la respuesta, que den argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué habría que multiplicarlos vectorialmente? Porque están en el mismo plano. Pero ¿por qué multiplicarlos vectorialmente? Para que nos arroje un vector, ¿no? Ortogonal. ¿A quién? Vayan juntando ideas, van bien. Respecto de A y B. Exacto. Listo. Se van a multiplicar vectorialmente A y B porque al hacerlo se obtiene un vector que es ortogonal a A y a B. Muy bien, ya está la primera parte. Con eso ya tendrían un vector que es ortogonal o perpendicular. ¿Y cómo lo obtienen el unitario? Dividiendo uno sobre módulo. Exactamente. Después se tiene que obtener el módulo de ese nuevo vector y multiplicarlo, bueno, sacarle el inverso y multiplicarlo por ese vector, y de esa manera ya obtienen un vector que va a ser unitario. ¿Sí queda claro lo que entonces se tiene que hacer en este ejercicio para darle solución? Sí. Bien, pues
procedan a realizarlo, procedan a obtener ese vector que es unitario y que va a ser perpendicular al plano que está formado por estas dos cantidades vectoriales. Y a las 5:50 revisamos sus desarrollos. Alguien que lo muestre a través de la pantalla.
Vamos a revisar. ¿Alguien podría compartir su resultado, su desarrollo? Bien, ¿quién puede compartir el desarrollo de su ejercicio?
Bien, como ejercicio final de esta sesión, tenemos este ejercicio número 25 que estoy compartiendo ahora en pantalla. Bueno, en este ejercicio nos piden determinar el área de un triángulo que se encuentra en el plano XY. El enunciado comenta lo siguiente: sea el triángulo cuyos vértices son los puntos que están aquí dados. Ojo aquí, esto que está aquí mostrado es notación para puntos, no para vectores. El punto A tiene como coordenadas 2, -3. El punto B tiene coordenadas -4,6. Y el vector C, el último punto que funge el papel de vértice, es el punto C y tiene como coordenadas 0,4. Con esta información nos piden determinar el área del triángulo que tiene estos 3 puntos como sus vértices. ¿Cómo se podría determinar esa área? El área de ese triángulo. Afortunadamente, en este problema, los puntos están ubicados en el plano XY, así que podemos intentar ubicarlos mediante un sistema de coordenadas bastante simple. Entonces, bueno, aquí me ayudo de la cuadrícula de la pizarra para encontrar o representar, mejor dicho, estos puntos. Entonces, el punto A tiene como coordenadas 2, -3. Entonces, el punto A estará ubicado en esta región, en este lugar. Aquí es el punto A. El punto B tiene como coordenadas -4,6. Muy bien, estará ubicado acá arriba, en el punto de color verde. Y el punto C, 0,4.
Muy bien, está ubicado en el punto de color azul. Si unimos estos puntos, tenemos justamente el triángulo que nos está comentando el problema. Y lo que hay que hacer ahora es, pues, de alguna manera, encontrar el área que está encerrada por esta figura. Bien, entonces el día de mañana vamos a revisar las propuestas que les pido que ustedes realicen para resolver este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para mañana les pido o bien resolver o brindar propuestas para resolver este problema. ¿Preguntas o comentarios al respecto? No, profe. Muy bien, Profe. pues No, entonces profe. nos escuchamos el día de mañana para atacar ese problema. Mañana. Tengan excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.